Increíble porque, o sea, uno de ti como que escucha eso que dijiste cuando estabas en el colegio, de que como que te gustaba como la interdisciplina, que te gustaban varias cosas, como que se ve, pero clarísimamente reflejado en lo que ha sido como tu formación universitaria, encuentro yo como distintos intereses, como esa como apertura, como a explorar distintas cosas que tampoco es tan típico. O sea, hay gente que le gustan ya como una o dos subáreas y como que se mueven esas. Pero así como ir meterse en distintas cosas como algo bien especial de ti, encuentro yo. Y bueno, te quería, o sea, antes, para terminar el tema de la maestría, como te gustaría como decir como cómo cerraste ese proceso, cómo fue lo de tu tesis al final, así como explicado bien en simple para que la gente lo pueda entender. Em, bueno, em, estuve trabajando varios años en mi tesis. Se extendió más de lo que yo tenía pensado, pero fue así porque abarqué varios problemas que habían. Primero estuve trabajando en la detección de los dedos porque, como decía, cambiamos la tecnología del instrumento. Entonces, hubo hartos temas técnicos que hubo que resolver para detectar bien los dedos, porque esto tenía que funcionar súper rápido. Y eso es un tema que a mí me encanta de esto, de trabajar en música, que al final todo es en tiempo real, todo tiene que funcionar al tiro y eso técnicamente es un desafío súper Sí, grande. pues es súper Sí. difícil. ¿Tenían pies eléctricos como sensores o qué onda? En ese momento teníamos sensores capacitivos, Mm. Ah, ya. pero teníamos que analizar, si no me equivoco, eran como 512 sensores. Oh, Dios. Entonces había que leer 512 sensores en fracciones de segundo. Eh, Creo que llegamos a, no recuerdo el número, pero al menos eran 30 Hz, entonces había que procesar esto súper rápido. Entonces, bueno, ahí tuve que aprender harto de FPGA, que es programar, digamos, un circuito integrado, un circuito digital. Ujú. Eh, claro, yo tenía conocimientos de eso, pero de la universidad, de los cursos, digamos, pero era otro nivel. Sí, me imagino. Y además que era implementar algoritmos de procesamiento de imágenes en esta cosa que está hecha como para hacer cosas mucho más sencillas. Entonces fue bastante desafiante y fue harto tiempo hacer eso. Y ¿Cómo, bueno, luego, en qué ocupan como el procesamiento de imagen? Porque en el fondo, o sea, yo me imaginaba que era como tú ahí apretando con los dedos como teclas, entre comillas, y procesáis esas señales, pero imágenes como, tenían como una cámara grabando a la persona no, que ejecuta, ¿o qué onda? lo que pasa es que teníamos como la matriz de los sensores y eso es como una imagen. Ujú. Entonces se leían los sensores y sabíamos la presión en cada uno de los sensores. Y al principio mandábamos toda la matriz de los sensores hacia el computador para que el computador hiciera el análisis de en qué posición particular estaba el dedo. Pero enviar esa información era demasiado. Entonces no podíamos enviar tanta información porque esto tenía que correr súper rápido. Claro. Entonces, en el fondo, yo estuve ahí diseñando el circuito que hiciera el análisis para que la información que enviábamos desde el instrumento hacia el computador fuera mucho menos, para Ah, que solo enviáramos cuál era la posición del dedo con qué presión. Entonces, todo el análisis se terminaba resolviendo en el circuito, en la FPGA. claro. Entonces, eso era pasar estos algoritmos que normalmente se resuelven en código, en software, a una implementación en hardware. Que es mucho más rápido Entonces, en el que es fondo la mucho más FPGA. Sí, rápido. po. En Mucho más electrónica potencia rápido. también se usa cuando uno quiere una cuestión muy rápida. FPGA todo el rato. Es cara sí la Ujú. FPGA. Po. Son... Sí, sí. Entonces, claro, una primera etapa fue eso. Y después, que era en realidad lo que yo quería hacer o lo que originalmente planteamos que iba a ser mi tesis, era ver cómo tocar este instrumento, que era una superficie curva, como decía, pero además era continua. O sea, normalmente los instrumentos tienen teclas Ujú. o tienen, no sé, en el caso de los instrumentos de cuerda, tienen cuerdas y tienen Cuerda, ciertas posiciones. claro. Eh, en el caso de los instrumentos de viento, según los orificios que uno tapa, hay ciertas cosas. Bueno, igual hay otros instrumentos que son más continuos, pero en general, y ahí es donde
vino como la parte más teórica de mi investigación. Hay un tema de cómo se define un instrumento, de cuáles son las restricciones que tienen, que nos ayudan a entender cómo funciona. Claro. Y ahí, bueno, de hecho hubo como toda una investigación desde el punto de vista de diseño. Desde ahí tuve que leer harto de diseño industrial, digamos, de cómo se define un producto. Hay, por ejemplo, un tema que se llama affordance, que es como, ¿qué es lo que yo le permito al usuario hacer? Como, por ejemplo, en las teclas, si yo toco un teclado, el usuario define que puede trabajar solo en ciertas frecuencias, porque cada tecla tiene una frecuencia, Claro. una altura del sonido. En cambio, nosotros íbamos a permitir eso, vamos a tener solo teclas. Era parte de los cuestionamientos. Entonces ahí estuvimos revisando hartos instrumentos digitales, que son estos que en el fondo tienen tal vez una interfaz física, pero que el sonido se hace en el computador. Sí. Entonces ese era básicamente el tipo de instrumento en el que trabajábamos. Y ahí, bueno, por ejemplo, el paper que nombraste es ese análisis de cómo funcionan los instrumentos digitales que existen, bueno, igual ahí hay un nicho de personas que trabaja con eso, que toca con ese tipo de instrumentos, Sí, po. pero de pronto no son tan conocidos. Y ahí, claro, habían algunos instrumentos que replicaban esta idea de las teclas, varios usaban eso, pero también habían otros que, no sé, usaban perillas, otros que ya estaban empezando a usar gestos. Brígido. Entonces, bueno, de hecho hay muchos instrumentos que se basan en una tablet. Y ahí, de hecho, después de mi magíster, yo estuve trabajando un tiempo en hacer un instrumento con tablet que incorporara gestualidad. Entonces, parte de mi propuesta era la gestualidad, y la gestualidad analizada, y aquí viene otra de mis pasiones, analizada con un framework que se usa en danza, que es para... esta era una forma de analizar el movimiento de forma expresiva. Entonces, en danza, un señor que se llama Laban definió cómo podía hacer un movimiento para poder, él era educador, entonces él quería poder decirle a los bailarines, a los que entrenaba, haz un movimiento que sea suave y lento, por ejemplo. Y eso se asocia con cierto entendimiento expresivo. Entonces, él definió cómo podía hacer un movimiento desde distintas características que él asociaba con la expresión. Entonces, mi propuesta era que podíamos analizar el movimiento de los músicos, de sus dedos en particular, en este instrumento, y eso vincularlo con cómo debía sonar el sonido. Oye, Y ahí viene la lógica difusa. Eso se parece mucho a lo de la robótica. Ay, yo he tomado un curso de robótica nueva en mi vida, pero hay una robótica que es como que imita los movimientos humanos. ¿Ya? No sé si la cacháis, que es como robótica como basada, que en el fondo como que le ponen varios sensores a un humano y de ahí tratan de que el robot como que vaya como copiando los movimientos. Y cuando me estabais contando eso de que de la danza y que como que tomaba como los movimientos de los músicos, como que me acordé de eso, así es como parecido igual. Sí, de hecho, esta idea de Laban se ha tomado harto en temas como de análisis del cuerpo entero. Para robótica, pero también, bueno, para danza, evidentemente. Y también se usa harto como con la Wii, como cuando se hace análisis de todo el cuerpo, hay harto ahí. También, o sea, bueno, tiene que ver esto con análisis corporal, entonces hay varias aplicaciones. Pero, claro, la mayoría de los trabajos están asociados a eso, a todo el cuerpo. Y acá la 9.2 era como aplicarlo a manos. Claro. A dedos, en realidad. Bacán. Los dedos son bien especiales porque tenéis como varios movimientos que podía hacer también con los dedos. Pues yo también soy músico de hobby y tocaba violín cuando chico y toco guitarra, y de hecho cuando tocamos con la Dani, en la guitarra ahora estoy ocupando solo instrumentos virtuales porque es como
son tan buenos los efectos que podéis tener en el computador ahora, que es como que ya no hace falta tener un amplificador de, no sé, 1 millón de pesos. ¿Cachai? O Sí, sea, po. tenía el computador, tus efectos virtuales y con eso estáis, pero al otro lado. Sí. Así que, bueno, ahora vamos a pasar a la última parte de la etapa universitaria, Universitaria. porque la Mari ha hecho hartas cosas. Y ahora viene tu pregunta, Dani. Ajá. ¿Dónde está el mouse? Ah, acá está. Ahí está. Sí. Sí, además de todas las cosas en las que participaste, también, bueno, nos contabas que te interesaba la docencia, tuviste como metida por ahí en el tema de Penta también, y finalmente terminaste siendo también ayudante de varios cursos en la Católica. Por eso mismo te quería preguntar, ¿qué opinas de la formación de la universidad? A lo mejor, bueno, igual ya nos dijiste un par de cosas al respecto, pero especialmente desde la parte docente. ¿Qué cosas te gustaron y qué cosas mejorarías o cambiarías? Ya. Ay, no sé. Me pasa que en general en la universidad siento que falta una transformación. Em, que hace ya varios años entendemos mucho mejor cómo funciona el aprendizaje. Hay investigaciones de la neurociencia, de la psicología, respecto a cómo deberíamos hacer clases o de cómo podemos mejorar el aprendizaje, pero creo que eso todavía no llega a la sala de clases. Y eso a mí me frustra mucho, porque digo, ¿cómo puede ser que las personas que se supone que más saben y que más deberían basar su actividad en la investigación no lo hagan? Claro. ¿Y a qué me refiero? En particular a que las clases en la universidad en general son cátedras. O sea, una persona al frente hablándole a un montón de personas sin que haya mayor interacción, sin que los estudiantes puedan hacer algo. Yo me acuerdo que cuando entré a la U mi primer año, digamos las primeras 2 semanas, yo estaba en cálculo resolviendo cosas matemáticas y yo decía, ¿por qué todavía no hago algo? ¿Por qué no me están haciendo hacer un ejercicio? Que era lo que yo estaba acostumbrada en el colegio, que era mucho más activo, así como hacer guías, por ejemplo. Ujú. Yo dije, ya, tal vez en la ayudantía, porque yo no entendía qué hacían en la ayudantía. Entonces yo dije, tal vez en la ayudantía voy a hacer algo. No, tampoco. Tampoco. Entonces yo me acuerdo como esas primeras semanas de no entender qué era esto, de estar tantas horas ahí sentado sin producir, Claro. em, sin hacer algo que yo pudiera como poner a prueba lo que me estaban enseñando. Ya con el tiempo me acuerdo que empecé a tener más ramos en que hacíamos cosas, más laboratorios, más ramos como orientados a proyectos. Y si eso creo que es como algo que valoro bastante de mi formación, y es que tuve muchos ramos orientados a proyectos, en eléctrica en particular. Y que esa era la instancia en que yo aprendí mucho en los proyectos y que creo que es lo más importante al final. Sí, o sea, era muy Eh, distinta la formación de la especialidad que la de los primeros años del plan común, en el fondo, ¿no? sí, sí, y que todos los ramos, o sea, no sé, por ejemplo, yo en circuitos eléctricos, que se suponía que era como un ramo más teórico, también tenía que hacer un circuito y hacerlo funcionar con todas las frustraciones que eso lleva cuando uno recién está partiendo, pero eso al final me hacía entender mucho mejor lo que pasaba. Claro. Y también, bueno, tener esa opción también, a tener el acceso a un laboratorio bien equipado, Ujú. personas también dispuestas a ayudarte. Bueno, también yo me fui haciendo como esta red, tanto en la IEEE como en eléctrica, eh, con personas que me ayudaban también a aprender. Y también, bueno, dentro de los profes, igual en esas cosas había como harto apoyo a desarrollar proyectos, también en la misma investigación. Yo creo que esos espacios fueron los que, y que yo también fui súper metida en esas cosas, me permitieron igual desarrollar habilidades que de pronto
en las clases como tradicionales no iba a desarrollar. Y estoy hablando Claro. tanto de cosas técnicas como de temas más de gestión, de cómo llevar un proyecto. O sea, igual es como importante. Como Sí, que uno, al menos en mi malla, yo no tenía ningún ramo en que me enseñaran cómo a planificar. claro. Pero yo sí tenía que hacerlo cuando tenía que hacer un proyecto. Y después la vida profesional claramente lo he tenido que hacer. Entonces, de pronto esas cosas que uno aprende como a golpe y porrazo, como que quedan. Y son las que Sí. hoy en día más valoro. O sea, yo también encuentro que, o sea, yo veo, por lo menos en mi opinión personal, veo como que la universidad debería ser más como fue un poco más la especialidad igual en eléctrica, que es como al final, es como una plataforma que te permite hacer cosas según los gustos que uno va teniendo y uno como que va al final enfocando su formación. Eso es como, por lo menos lo que a mí me gustaba de la católica, que era como más flexible en ese sentido, dentro obviamente de un marco que es el título y todo eso. Que tenías la posibilidad y el apoyo para hacer tus propios proyectos y de meterte en las cosas que te interesan, sí. Claro. Y el apoyo de Sí. los profesores o de otros estudiantes, porque también hay como un tema más de comunidad, creo yo, dentro de los estudiantes. En general, era más como de que te ayudaban. No estaba como ese egoísmo de no te voy a compartir mis conocimientos, sino que yo por lo menos desde mi parte también siempre di como ese apoyo entre estudiantes, tratar de apoyarse para estudiar, para hacer proyectos. Sí, po, sobre todo Sí. la IEEE. Sí, sobre todo. Sí. Bueno, a mí me toca hacer la pregunta difícil. ¿Cómo fue tu experiencia siendo mujer en una carrera donde especialmente hay pocas mujeres? Porque está la ingeniería, están las distintas especialidades de la ingeniería y lamentablemente ingeniería eléctrica es una si no me equivoco, es la que más o una de las que tiene o sea, la que tiene menos mujeres en el fondo comparado con otras especialidades. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Sentiste que el trato era igualitario? ¿Cómo fue para ti? Um, y, no sé. O sea, es algo que igual me cuestionaba harto. Yo creo que en general el trato sí era igualitario, como en términos, digamos, lo que se veía a simple vista. Pero claro, igual vivimos en una sociedad machista, entonces igual habían como cosas como que de pronto algunas personas sin darse cuenta no, no tenían este trato tan igualitario. Eh, Otras, mejor no mencionarlas. Ah, Eh, pero, por ejemplo, de parte de los profes yo no sentí que hubiera como una discriminación hacia las mujeres, ¿no? pero sí, no, creo que no. Pero sí creo que habían como cosas que ellos no se daban cuenta. Ujú. ¿Cómo cuáles, Eh, por ejemplo? Como, por ejemplo, en mis últimos años de la carrera leí varios artículos sobre, eh, por ejemplo, la relevancia que hayan mujeres en espacios de poder y que como que hayan profesoras mujeres impacta en que las mujeres terminen sus estudios. Y eso no había y a nadie le importaba. Sí, po. O Entonces, sea, claro, tal estaba vez para La mí, profe Claudia nomás, la ¿no? profe Claudia, que cuando yo tuve curso, ella para mí era una foto, yo nunca la conocí. Sí, pues yo Hasta tampoco Yo en realidad. tampoco. ahora es mi jefa. Y la encuentro muy bacán, pero bueno, creo que cuando yo, cuando yo estaba terminando la tesis la vi una vez, porque ella ya estaba haciendo cursos acá. Pero eso, como que eso sí yo encontraba como cuestionable, que habían como cosas que ya se estaban hablando en términos de género que, que nadie como los tomaba. También como el tema de que de pronto se cuestiona harto dentro de la comunidad docente internacional, digamos, eh, cómo impacta la forma en que se hacen las preguntas o las temáticas de los cursos, si es que son como más típicamente masculinos, digamos, o más como hacia un área. eh, Como que a veces eso impacta en cómo uno aprende si es que uno no está vinculado a esas áreas. Me refiero en particular, por ejemplo, se cuestiona mucho que en física las preguntas a veces son muy de autos
y Claro. de pronto son más los hombres que interactúan más con autos, como con la mecánica de los autos, que las mujeres. Ujú. Entonces, si todas las preguntas son hacia ese lado, obviamente si uno no tiene contacto con eso, sea hombre o mujer, le va a costar, pero obviamente son menos las mujeres que tienen contacto con esas áreas. Y a la vez, no sé, también hay como aplicaciones que de pronto no se tocan tanto porque los profes no las trabajan tanto porque no son mucho de su interés. O sea, por ejemplo, pienso como en áreas de tecnología, donde hay más mujeres en general, porque les gusta, les interesa más, es en aplicaciones hacia la salud, aplicaciones hacia la educación. Y yo igual veía que no había mucho de eso en ingeniería, o al menos con el contacto que yo tenía, no, las aplicaciones eran mucho más duras. Eh, entonces, claro, igual yo creo que era como difícil como que algunas mujeres se sintieran atraídas o convocadas Claro. hacia la especialidad. Mm. Y no sé, eso igual son cosas que me empecé a cuestionar como ya al final. Y ya cuando estaba fuera de la universidad, igual me daba cuenta que habían pasado situaciones de discriminación con compañeros. Compañeros que, o sea, no de mi generación ni gente tan cercana, pero sí que me dijeron cosas que no corresponden. eh, em, tal vez yo creo que ellos tenían como cierto odio hacia las mujeres, no sé. Pero de cierta forma como que cuestionaban mi conocimiento, mi calidad profesional o de estudiante en ese momento por ser mujer. Y como digo, son personas que tal vez tienen sus propios problemas, pero sí creo que me tocaron situaciones, un par de situaciones puntuales por Ujú. esa razón. Eh, pero eso, fueron compañeros, no fue como desde alguien como con autoridad, así que no lo sentí tan como, no me afectó tanto como a mí. No creo que sea como algo generalizado Claro. ¿Como compañeros de trabajo o de universidad te referiste? de universidad. De universidad, dale. Sí, no, me refiero a que me di cuenta después cuando estaba en el trabajo como por qué esta gente me trataba así. Ah, claro. Porque en el trabajo no, era todo lo contrario, como que, de hecho, cuando empecé a trabajar fue como, porque de pronto la gente veía como cuáles eran mis capacidades técnicas, como que me sentía como más respetada. Y entonces nos vamos como a la parte más profesional ahora. Ya. Si no me equivoco, tu primera experiencia laboral luego del máster fue como ingeniera de Research and Development en Ujú. Woodtech. ¿Cómo era un Sí. típico día tuyo en la empresa? ¿Llegabas en la mañana? ¿Prepandemia o postpandemia? ¿Ambos? Ya, prepandemia, partamos por ahí. Ujú. Ya, yo llegaba en la mañana. Ya, la verdad es que se suponía que entraba a las 9, pero igual el horario era como medio flexible, entonces a veces llegaba un poco más tarde. Pero nunca después de las 10. Quiero dejar eso en claro. Y ya, no sé, saludé a mis compañeros y lo que hacía en general era que nosotros estábamos en un proyecto sobre un sistema de análisis para contar troncos. Entonces era para la industria forestal y habían como varias partes involucradas. Por una parte estaba como el tema de hacer funcionar nuestras cámaras, también queríamos que esto contara con un sistema de visión estéreo, que con 2 cámaras podíamos medir distancia. Y además había todo un sistema de inteligencia artificial para ir midiendo, contando los troncos, detectar los troncos en la imagen y ir contándolo. Y bueno, ahí en ciertos momentos había más personas involucradas en el proyecto, personas del área más de software sobre todo, que veían esa parte y yo veía más la parte de algoritmos, de cómo ir resolviendo el conteo, la estimación de distancia. También estaba toda la parte como de hacer funcionar el hardware de las cámaras,
toda esa parte. Entonces mi trabajo igual era como un link entre el hardware y el software. Ujú. Em, entonces yo tenía como este rol como de entender un poquito mejor el hardware de lo que podían entender las personas que eran más informáticos o algo así. Y también como de implementar estos algoritmos que eran más matemáticos, llevarlos a software. Eh, También había todo un tema de cómo hacer funcionar esto en tiempo real, entonces ahí había como cierta programación que era más de bajo nivel. De hecho, programaba harto en C++. Me encanta C++, mi lenguaje favorito. Y, y eso. Bueno, ahí también me gustaba harto involucrarme en hacer comunidad. ¿Ah, Entonces sí? sí, yo motivaba a mis compañeros a que fuéramos a almorzar en grupo, a que mensualmente hacíamos como un almuerzo del equipo de desarrollo. Llevaste el Y espíritu y triple A al trabajo. sí, Buenísimo. por supuesto. Eh, sí, en verdad ese tema es como algo que siempre, o sea, no siempre, de hecho, como en los últimos años de la U, me empezó a hacer mucho más sentido. Que cuando estaba en mi último año de magíster, yo fui a Francia a una pasantía. Ujú. Entonces yo ahí uno de mis mayores como temores, no sé, al ir, era como que mi nivel técnico fuera mucho menor al de ellos. Como, ¿qué tanto voy a saber yo en comparación a esta gente europea? Pensaba yo. Eh, y bueno, llegué allá y en realidad estaba súper bien. Como la formación que había recibido acá en Chile era el mismo nivel o más de allá. Porque como decía, era muy exigente el asunto en la católica. Y lo que sí veía de cómo allá funcionaba mejor era porque allá se formaban grupos de trabajo. Y eso era algo que acá en la academia en ese momento igual era bastante raro porque no había tanta plata para contratar a la gente. De hecho, yo estuve, cuando terminé el máster, yo estuve trabajando unos meses como ingeniera de investigación y pensé en continuar, pero no me podían pagar tiempo completo. Y yo pregunté con hartos otros profes, nadie me podía pagar tiempo completo. Donde estaba también, que fue, continué con Rodrigo trabajando, Ujú. no teníamos plata para contratar más gente, no podíamos hacer un equipo de trabajo. Entonces yo me fui con la idea de trabajar en equipo, de poder un poco imitar esto que había visto en Francia, que era que no era como solo un ingeniero haciendo su pega o un investigador haciendo su pega, sino que de verdad era gente trabajando en equipo por hacer una investigación nueva. Alguien se encargaba, no sé, alguien veía, era diseñador y veía como la parte más de diseño, otro, un estudiante de doctorado, hacía como el análisis más teórico, y no sé, estaban los ingenieros de investigación que hacían que la parte más técnica como que funcionara. Claro. Entonces, como esta lógica de equipo de trabajo fue algo que me empezó a interesar y que empecé a buscar desde entonces. Y cuando busqué trabajo fuera de la academia, que en parte fue por esto de no tener un equipo de trabajo que decidí como irme de la academia y también por el tema de las condiciones laborales y de que me quería independizar y era difícil sin un contrato eh, indefinido. Eh, Cuando ocurrió eso, yo dije, tiene que ser en un lugar en que se haga desarrollo tecnológico Ujú. y en que haya un equipo. Entonces, cuando llegué a Goodtech, claro, la gente hablaba y todo, pero igual como que no había tanta comunidad. Entonces yo dije, no, es que tenemos que ir a almorzar todos juntos, no puede ser. Y, y bueno, de hecho, junto conmigo se incorporaron otras personas que igual tenían un poco esta visión, entonces empezamos como a hacer mejores relaciones en el equipo, a que nos conociéramos un poco más, a hacer estas actividades em, más en conjunto. Y eso les ayudó, porque tú estabas ahí todavía cuando fue la pandemia, pues, entonces como eso de Claro. haber hecho comunidad les sirvió como para coordinarse mejor durante la pandemia o algún beneficio que les Mm, trajo. yo creo que sí, pero ¿Sí? igual fue una época difícil. ¿Sí? Esto de lograr trabajar como
llevar la forma de comunicarse desde la presencialidad a el trabajo remoto fue súper complejo, porque igual pasaba que había mucha gente con la que yo no trabajaba directamente porque estábamos en proyectos distintos, pero cuando estábamos presencial sí se daban ciertas interacciones. Ya. Eh, entonces, no sé, por ejemplo, un amigo que era más de software, yo siempre conversaba con él como de temas como de arquitectura, que a lo mejor no tenían una incidencia directa en lo que yo estaba haciendo, pero como él lo estaba haciendo, en ese momento conversábamos. Ujú. Pero cuando estábamos remotos no se daba mucho eso, como que solo hablábamos con los que éramos del mismo proyecto. Entonces igual yo sentí como que se perdió un tanto esa interacción. Mm. Igual después se empezaron a hacer como ciertas actividades para que habláramos un poco más, pero para mí igual fue una etapa difícil esto de trabajar remoto, porque precisamente por eso, porque se perdieron muchas interacciones. Sí, pues yo también siento que como que la pandemia mató mucho de la vida social, también en la universidad, y como que ha costado reconstruirla hasta hoy día, encuentro yo. Sí, Sí. sí, yo lo veo igual haciendo clases, porque, bueno, de lo que hemos dicho hasta ahora, supongo que se subentiende que mis metodologías son más participativas, Ujú. entonces hago hartas cosas en grupo. Y con ciertas personas, sobre todo los que partieron la universidad en pandemia, me ha pasado que les cuesta mucho interactuar con sus compañeros. Mm. Que los pongo a hacer cosas en grupo y no quieren hablar con gente que no conocen. O, no sé, el otro día tenían que hacer parejas para un grupo y muchas personas no conocían a nadie de su generación. Y no sé, para mí es muy extraño eso. Pero claro, tiene que ver con cómo ellos han vivido su etapa universitaria, que comenzó en pandemia. Sí, pues. Bueno, de hecho, la Dani tiene una pregunta relacionada con el tema de la Santa María también, de las Ujú. clases. Sí, porque si no me equivoco, tú mientras que estabas trabajando comenzaste más o menos ahí en ese mismo periodo a hacer clases en la Universidad Técnica Federico Santa María. Ujú. Y bueno, ahora también tienes dos trabajos como investigadora y como docente. ¿Cómo ha sido para ti eso de tener una pata en lo académico y otra pata en lo laboral? Duro. Ha sido harta pega en realidad. eh, Porque para mí igual es súper importante mi labor como docente. Entonces, yo no es como que ya hago una PPT y después llego y hago la clase, ¿no? Yo para cada clase hago una actividad y eso implica que tengo que preparar el material, que también me tengo que enfrentar como a situaciones más de gestión de la misma universidad. Em, entonces sí, es harta pega. Y bueno, al principio, igual el primer semestre que hice clase siento que fue el más relajado, Ujú. em, porque el primer semestre fue cuando estaba trabajando en Good Tech Account. Entonces ahí la forma de trabajo, como era en una empresa, era como, ya yo trabajaba de 9 a 6 y trabajaba de 9 a 6. Entonces yo podía como dedicar mi tiempo extra a eso. Cambio, ahora que trabajo en investigación, es como el horario es como un poco más relajado en ciertos aspectos, pero igual es como bien exigente a veces. Y, y bueno, hacer clases al mismo tiempo que tengo otro trabajo ha sido harta pega. Em, Igual ha significado como harto sacrificio en cuanto a tiempo, pero también ha sido reconfortante, em, porque de alguna forma era algo que quería hace mucho tiempo, que era como un sueño para mí. Y cuando se dio la oportunidad fue como, voy. Bueno. Y, y no sé, me ha gustado harto, pero ha sido duro. De hecho, esta semana fue la primera semana del segundo semestre en la Santa María. Y el viernes estaba así como, quiero dormir, por favor. No.
Pucha, y te hicimos ahora levantarte temprano el domingo. No, pero ya estoy más recompuesta, tranquilo. Ah, qué bueno. Ok. Bueno, ¿tú qué cursos haces o has hecho en la Santa María? He hecho sistemas digitales, Ujú. electrónica digital, y ahora ahora este semestre, además de electrónica digital, estoy partiendo con el laboratorio de electrónica digital, Ah, bueno. que es un curso que se da en paralelo con la cátedra. ¿Eso ahí en el campus, el que está cerca de San Joaquín también, o no? Sí, Sí. sí, en el Metro Camino Agrícola. Sí. Ah, bueno. Ujú. Bueno, pasamos a la última parte ahora, que es tu trabajo como investigadora. Sí, pues, ahora tú estás en el Instituto Milenio, en eHealth. iHealth. Ay, iHealth. He visto que están, además son muy activos en las redes sociales. Siempre Eso veo como estamos. imágenes de talleres, charlas que están haciendo. ¿Podrías explicar un poco qué hacen en este instituto y qué cosas ofrecen, por ejemplo, a la comunidad, como las charlas o todo este tipo de actividades? Sí, claro. El foco de nuestro instituto es realizar investigación en inteligencia artificial aplicada a salud. Entonces, hay varios grupos de trabajo involucrados. Algunos bueno, hay 3 universidades involucradas: la Católica, la Chile y la Universidad de Valparaíso. Entonces, hay equipos de investigación de las distintas universidades, dirigidas por distintos investigadores, en general profesores de estas universidades. Eh, Cada grupo más o menos ve áreas distintas, temas de investigación distintos. En particular, en mi grupo trabajamos sobre resonancia magnética aplicada a imágenes de corazón. Y bueno, básicamente vemos cómo mejorar las imágenes, cómo hacerlas más rápido, cómo hacer que, no sé, mejorar el diagnóstico, en particular en mi grupo. Pero también hay grupos que trabajan en procesamiento de lenguaje natural. Por ejemplo, hay grupos tratando de automatizar el reporte de las imágenes. También hay grupos que trabajan analizando una cantidad muy grande de datos para mejorar, entender mejor ciertas enfermedades. Y así, hay varias áreas de aplicación. También uno de los pilares fundamentales del instituto, y que esto es algo común a los institutos milenios, es que hay que hacer difusión, actividades de divulgación científica. Entonces, en nuestro caso, algo que en los últimos meses hemos estado fomentando harto son talleres a chicos de colegio. Ujú. En invierno estuvimos haciendo varios talleres. Ahí nos llamaron de Ingeniería UC para apoyarlos haciendo unos talleres de inteligencia artificial aplicada a imágenes, pero que además tenía 2 partes este taller. Una parte que dirija yo, que era un taller de cómo clasificar imágenes de cerebro para ver si tenían o no una enfermedad. Y otra parte en que los chicos conocían el laboratorio, el resonador magnético. Nosotros tenemos un resonador dentro del instituto, como uno de los grandes triunfos del instituto, poder tener qué un bacán. resonador para... Sí, creo que es como el primer resonador de uso exclusivo para investigación en Latinoamérica. Wow. Eso es un gran triunfo porque normalmente cuando uno quiere imágenes de resonador, tiene que pedir unas pocas horas a las clínicas. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que se había hecho hasta ahora, que el resonador de la clínica del UC, después de las 6 se podía usar para investigación. Ah. Entonces, si tú puedes estar solo, no sé, 2 horas al día tomando imágenes, es mucho menos lo que tú puedes utilizar. Además que por temas éticos, las imágenes médicas tienen que estar siempre autorizadas para eso. No es como que uno pueda ir a una clínica y decirle: deme por favor todas sus imágenes que las quiero usar para investigación. No, Claro. cada persona tiene que autorizar eso y lo tiene que autorizar antes de tomarla. Entonces es súper complejo tener esas imágenes y necesitamos nosotros tener como nuestro equipamiento, nuestro personal que las pueda tomar para poder acelerar igual nuestros procesos de investigación. Y Brígido. bueno, en ese contexto es súper interesante que los chicos pueden ir a ver un resonador porque pueden ver cómo funciona. cómo Van los son sus niños del imágenes. colegio a ver las instalaciones. Sí, parte del taller que hemos hecho hasta ahora es que van a ver las instalaciones.
Ah, qué tanto buena. el resonador como también otro tipo de sensores que manejan otros investigadores. Sensores fisiológicos como para hacer electrocardiograma, por ejemplo. Em, entonces sí ha estado bien interesante. ¿Esto es lo mismo del Centro de Imágenes Biomédicas, como que trabajan juntos con el de Sí, la... Dale. o sea, no es lo mismo, son centros independientes, pero hay mucha gente del Centro de Imágenes Biomédicas que está trabajando también para iHealth. Eh, digamos, porque hay personas que trabajan para ambas instituciones, otros que pasaron de una a la otra, y, y también hay harta colaboración ahí. Ujú. Qué interesante. O sea, ¿se da como un poco esta dinámica que tú querías de los grupos que tanto buscaste en Eh, Woodtech aquí en iHealth o es como, no es como lo que tú te esperabas tampoco? digamos que se está formando. Igual el instituto no lleva tanto tiempo, lleva 1 año y medio. Eh, bueno, en realidad las personas que trabajamos, que trabajamos directamente para el instituto, porque hay muchos estudiantes también que son parte, Ujú. estudiantes de doctorado, eh, nosotros empezamos a llegar la gran mayoría a partir de agosto del año pasado, entonces el equipo se está formando aún. Ya sí, efectivamente estamos con una dinámica más de equipo, pero claro, ha sido un proceso de formar equipo, de conocernos, de también conocer esto de la resonancia magnética. Para muchos era primera vez trabajando en esto y la verdad es que la parte teórica, la parte física de cómo funciona la resonancia es súper compleja. Sí. Y de hecho he hablado con gente que lleva así como 8 años trabajando en resonancia y dicen como, no lo entiendo. Porque todos sentimos que hay algo que aún no entendemos porque de verdad es súper, súper denso. Es difícil, como la parte física detrás. Brígido. Bueno, estamos llegando como un poco hacia el final de la entrevista, pero antes de hacerte la última pregunta, quería aprovechar de preguntarte si hay algún tema que a lo mejor se nos pasó y que te gustaría como destacar o profundizar de tu estudio, de tu carrera, de tu vida, lo que sea, como un espacio como para, dale, algo que te gustaría destacar. Mm, estaba pensando que igual algo que a mí me impactó harto en lo que hago hoy en día es que fui muchos años ayudante de un curso de comunicación para ingenieros, que en ingeniería se conocemos como LED. Ah, Em, dale, ya. entonces, bueno, este ramo es de primer año y yo al principio estuve como con 3 profes distintos, porque fui ayudante como 6 años, de verdad, mucho tiempo. Wow. Y es un ramo que en general a la gente no le gusta mucho porque dicen como, estudia ingeniería, quiero solo matemáticas. En cambio aquí es como de leer papers y hacer un informe. Pero bueno, igual a mí me gustó harto porque, bueno, era como de investigación. Em, pero igual pasa que los chicos de primer año como que de repente no cachan mucho, po. Sí. Entonces era complejo. Pero bueno, el punto es que el cuarto semestre que fui ayudante, empecé a trabajar con un profesor, con Marcelo, que él hacía metodología activa. Él era lingüista y psicólogo, psicólogo educacional. Entonces, bueno, con él aprendí muchos temas de metodologías activas. Y además todos estos años viendo informes y leyendo papers de los chicos, me formó harto también el tema de comunicación. Entonces, fue una experiencia que para mí fue súper importante, em, tanto de ganar habilidades comunicativas, eh, como también habilidades docentes, de entender un poco mejor cómo educar. No sé, esta cosa de, por ejemplo, si a uno le preguntan algo, uno no debería dar la respuesta como docente, uno debería dar preguntas. Preguntas Ah, que guíen a la persona a entender, a claro. ver qué puede estar mal en su razonamiento. Mm, Entonces, mi visión hoy en día de lo que uno debe hacer como docente es ser como un coach, como alguien sí, que guía el aprendizaje. 100% de acuerdo. Entonces, claro, hay muchas técnicas que aprendí en siendo ayudante de este curso, Mm. con este profesor. Además que cuando alguien te pregunta algo que no entiende, de repente
como que ni siquiera entiende lo que no entiende. Es como Sí, que no, como que ni siquiera No saben de saben ni por repente dónde preguntar. cómo Simplemente preguntarte. Entonces, no entienden como docente, nada. tú como que tenés que buscar el punto de poder hacer el link con lo que él sabe o con lo que él o ella sabe y después como poder construir sobre esa base, pero como tratar de cachar cuál es el estado de conocimiento de la persona. Es súper difícil igual. sí, exacto. Por eso hay que tratar que esa persona aprenda a aprender primero. Claro. Como, entonces, claro, ahí hay que saber hacerlo. Es difícil igual. Sí. Y claro, es algo que todavía estoy aprendiendo. Bueno. ¿Dani? Bueno, Mari, es probable que quizás nos estén escuchando algunas mujeres que aún no se han decidido por estudiar ingeniería, que a lo mejor les interesa o a lo mejor otra carrera STEM. ¿Y qué mensaje les darías a ellas de acuerdo a toda esta experiencia que nos has contado? Como docente, investigadora, ingeniera y como mujer. Em, yo diría que se atrevan. A veces hay muchas personas que creen que para ser ingeniero o ingeniera hay que ser súper seco en matemáticas y en física. Y la verdad es que todo se aprende. Si uno siente que no sabe de algo, lo puede aprender. Em, pero yo creo que lo importante es como tener esa motivación de entender que lo que uno va a estudiar a lo mejor le permite mejorar la vida de las personas, poder aplicarlo a algo de su interés. A veces las personas creen que, claro, un ingeniero, no sé, solo hace puentes, pero la verdad es que son muchas las cosas que uno puede hacer Sí. y eso se puede vincular con cualquier área. Entonces yo creo que lo bonito de esta carrera es que tanto en la universidad como en el oficio de ser ingeniero, uno puede terminar haciendo lo que uno quiera. Y eso puede tener que ver con cosas más técnicas, pero también puede tener que ver con cómo llevamos la tecnología a otras personas. Em, entonces, em, yo, yo llamaría a las chicas a investigar, a entender mejor qué es lo que les gusta y atreverse si es que les llama la atención, porque hoy en día son muchas las áreas en que se necesitan más ingenieras. Cuando tenemos equipos de trabajo más diversos, hacemos mejores cosas y creo que es necesario que nos atrevamos más a estar en esos espacios eh, y hacer del mundo el lugar que queremos que sea. Que si queremos que, por ejemplo, en este caso, en lo que trabajo yo hoy en día, haya mejor acceso a la salud, tenemos que estar trabajando en eso. Y para que nosotros trabajemos en eso, tenemos que formarnos primero. Entonces, eso, un llamado a que eh, todo se puede aprender. Con el suficiente trabajo y disciplina podemos aprender lo que sea. em, y hay que atreverse a hacer lo que a uno le llama. Y también entender que si uno se da cuenta en cierto momento que cierto lugar no es el más apropiado, podemos cambiar de decisión también. Sí, po. 100% de acuerdo, o sea, encuentro que estamos como, tenemos como más o menos la misma como visión de la ingeniería igual. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición desde hace rato de haber querido participar en el podcast. Y también ofrecerte que si alguna vez quieren, no sé, hacer alguna necesitan nuestras redes de tutores de radio, del podcast, para cualquier cosa del instituto o tuya que te gustaría contar, estamos 100% disponibles a ayudarlos y a cooperar, po. Y eso, pues muchas gracias Mario por haber participado, espero que lo hayas pasado bien también. Fue muy interesante conversar contigo. Una Sí, muchas historia gracias, chicos. apasionante y multifacética. Sí, muchas gracias. Lo pasé muy bien, en verdad, en la entrevista. Ajá, qué bacán.